Hola a todos, les damos la bienvenida a este nuevo encuentro, a esta nueva charla virtual y les agradecemos que nos estén acompañando. Esta nueva charla está enmarcada en un ciclo de charlas que estamos organizando de manera conjunta desde la Fundación Banco Itaú, el Centro de Emprendedores FADU, el Centro de Estudiantes Nuevo Espacio y el Centro de Emprendedores de la Facultad de Ciencias Económicas. La charla que vamos a compartir en el día de hoy va a tratar sobre impuestos sobre emprendedores, pero vamos a abordar distintas temáticas como cuáles son aquellos primeros pasos que son necesarios para formalizar el emprendimiento y algunos aspectos básicos de impuestos que no podemos dejar de desconocer sobre el mundo emprendedor. Nuestra expositora del día de hoy es Carolina Bianchi. Ahora la vamos a presentar como corresponde. Y aprovechamos también el espacio para invitarlos a las próximas charlas. Como les dije, es un ciclo que consta de 2 charlas más. El miércoles que viene, el miércoles 4 de noviembre a las 18 horas, vamos a compartir la charla sobre costos del emprendimiento. Y el siguiente, el miércoles 11 de noviembre, también a las 18 horas, vamos a hablar sobre cómo vender en el exterior. Para poder inscribirse a estas 2 charlas que restan, cuando estemos por finalizar la charla de hoy, les vamos a dejar en el chat un link para que puedan ingresar y ahí se registran y les llega el acceso a la charla siguiente. Y también cuando estemos por finalizar la charla de hoy, vamos a dejarles un link a una encuesta para que puedan contarnos qué les pareció la charla y sugerirnos algunos temas para charlas siguientes. Les cuento que estamos transmitiendo en vivo desde el canal, desde el YouTube de la Fundación Itaú, desde el YouTube del CS, del Centro de Estudiantes Nuevo Espacio, y también desde Facebook del Centro Emprendedor de FADU. Los invito a todos, si todavía no lo están haciendo, a seguir en las otras redes. Van a encontrar distintas temáticas también del mundo emprendedor en todas las redes que acabo de mencionar. Lo último que les cuento es que tenemos habilitado el chat. Van a tener habilitadas en las redes el chat para que puedan hacerle llegar a Carolina cualquier duda, consulta que les pueda surgir, y al final de la charla vamos a habilitar un espacio para que ella pueda ir haciéndonos llegar, para que ella pueda ir contestando. Creo, lo último que les digo, o mejor dicho, la presento a nuestra expositora, es contadora pública, tiene amplia experiencia en startups y pymes, así como también en el área de auditoría, cuenta con experiencia docente y actualmente es socia del estudio Bianchi y Asociados. No sé si está Caro por ahí, le doy el pase a ella. Y si no les cuento, la aprovecho para decirles, para comentarles que el miércoles pasado compartimos la charla sobre tácticas de venta y storytelling y tienen subido el contenido a las redes sociales que pueden visualizarlo por ahí. Que no robo más tiempo, le agradezco a Caro que nos haya acompañado, que nos esté acompañando y le doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias Maru, muchas gracias a todos, gracias por participar y también nada, les quiero agradecer al Centro de Emprendedores, a la Fundación de Itaú y al CS que me convocaron, realmente un honor. Yo también fui emprendedora al momento de iniciar mi estudio hace ya casi 10 años, así que estuve en el lugar de todos los que están participando hoy. Creo que son situaciones en las cuales se necesita mucho soporte en todos los ámbitos. Estuvo muy buena la charla del otro día de ventas y storytelling y bueno, espero tratar de ser lo más práctica y didáctica para que se entiendan los conceptos. La parte impositiva y sobre todo en Argentina es bastante compleja. Vamos a tratar de que en la charla de hoy se lleven una buena noción y nada, obviamente que esta charla no va a reemplazar el asesoramiento que van a necesitar de un profesional que los pueda guiar y entender más a detalle el proyecto de cada uno, pero sí creo que les va a dar herramientas para saber qué cosas preguntar y también entender qué respuestas van a recibir a sus consultas.
Así que, Bueno, te dejo arrancar. Si querés, podés compartir la presentación, así ya te dejo el espacio. la estoy compartiendo. Chan. A ver, me parece... Bueno, intentémoslo de nuevo, a ver, porque no está saliendo. A ver, la dejo de compartir y ahí empezamos. Vamos de nuevo. A ver si. Ahí va. Puede fallar, practicamos tanto. Tranquila. Mirá todo lo que uno practica cuando hay ahora. A ver si. Ahora sí, ahí está. Ahí vamos a ir Compañera de Caro. Pasa en las mejores familias, así que bueno, estamos listos, ahora ya me ven, Maru. Sí, perfecto, ahora sí, arrancamos. Bueno, perfecto. Bueno, la idea un poco para... Ahí está. Bueno, acá una pequeña presentación mía. Saqué la foto de la presentación que mandaron, que era de mis 20 años más o menos, era un poquito más actual para que vean que soy una contadora de ya casi 15 años de profesión. Actualmente tengo un estudio contable, la firma lleva, bueno, mi apellido. Anteriormente trabajé en una de las firmas de auditoría multinacionales de Big Four y, bueno, un poquito en base a mi experiencia, creamos este estudio que básicamente tiene como clientes desde multinacionales, pymes y muchas startups, y por eso es que creo que puedo llegar a ser un buen aporte para todos ustedes. Bueno, tengo también experiencia como docente, tanto en la UBA como en la Austral. Bueno, la idea es tratar de transmitir objetivos claros, conceptos claros para todos ustedes y nada, que les sirvan de herramientas para lo que vayan a emprender. Este es un poquito el objetivo de la charla, que la idea era compartirlos con ustedes. Estos, digamos, de esta horita que tenemos, la idea es que primero se lleven un aspecto básico de cuáles son las alternativas existentes al momento de formalizar un proyecto en cuanto a tipos societarios. Después vamos a hablar un poquito del tema de impuestos, de cuáles son nacionales, cuáles son jurisdiccionales. Muchas veces cometemos el error por desconocimiento de nombrar AFIP para todo y la realidad es que hay otros organismos que también participan. Y después hay ciertos impuestos que son costos y cuáles no. También vamos a hacer una breve descripción de eso. Ya para después profundizar un poco más sobre sobre las dos alternativas que generalmente son las que se analizan al inicio de empezar un proyecto, ya sea monotributo o autónomo con la figura de unipersonal, un poquito repasar qué implicancia tienen los distintos impuestos, pros y contras, ya para después meternos en la parte de ingresos brutos, que es un impuesto que tiene sus detalles, que está bueno conocer, aunque sea a nivel más general, cómo funciona, para después analizar cada situación. Y bueno, y como último, yo quise agregar una última slide, como para no dejar solamente la parte de impuestos, algunas cositas que yo entiendo que desde el lado de finanzas es importante que contemplen. Alguna va a ser pie para la charla que viene, pero bueno, hay como un obsequio mío al final de un par de tips que me parece que está importante que los contemplen. Bueno, y acá para empezar, empezando lo que es la formalización del proyecto, la realidad es que todos ustedes deben tener ideas, servicios, venta de bienes. Bueno, y al momento de pensar cómo formalizar, se abren como dos puertas grandes. Está por un lado el hecho de constituir una sociedad, ya sea una SA o una SRL, o de manera más sencilla o más económica en un principio, dependiendo cuáles son los niveles de facturación y otros parámetros también que vamos a considerar dentro del monotributo. Se abren las dos puertas de lo que sería el monotributo o el unipersonal autónomo por la otra parte, ¿no? Y acá me detengo un momento porque, todos suelen hablar siempre del monotributo desde el lado de las características de facturación, pero también creo que es importante, más allá del costo económico de la opción que vayamos a elegir, que tenemos que tener en cuenta cuál es el mercado al cual vamos a aspirar llegar, ¿no? En algunos casos, la realidad es que cuando uno le vende el servicio se lo va a prestar a una multinacional. Es cierto que hay ciertas multinacionales que ponen ciertos requerimientos con el tema del monotributo, de qué tanta independencia existe entre la prestación de servicio y el proveedor. Entonces, por ahí a veces no es la solución que más se adapte a una situación así.
Y después también hay otro caso que me parece que es importante mencionar, que cuando en el proyecto hay empleados involucrados, situaciones de mayor riesgo, si bien una sociedad puede ser un poco más costosa, a la hora de protegerse de manera personal ustedes, un SRL, por ejemplo, que quedan limitados a la responsabilidad de los aportes, puede llegar a ser una solución un poco más costosa, pero con una tranquilidad también ante alguna situación legal de por medio a futuro, ¿no? Ese creo que es un punto que es importante mencionar y que es importante que lo consideren junto con sus asesores al momento de decidir. Desde ya una sociedad lleva más formalidades, lleva otros costos, pero bueno, tiene dentro de los puntos a favor, como que ustedes, su riesgo estaría limitado a la sociedad y al aporte que hicieron en esa sociedad. Entrando ya un poquito más en detalle en los impuestos, tenemos lo que son los impuestos nacionales y los impuestos provinciales, tanto el IVA como ganancias, son dos impuestos nacionales, y después yo incluí lo que era la parte del pago mensual, ya sea el monotributista o de autónomo, ¿no? Y dejando por separado lo que es la parte de ingresos brutos, que sí es un impuesto provincial, y también si llamamos provincial podríamos también incluir a todo lo que es la parte de tasa de seguridad e higiene, que está para toda la parte cuando uno desarrolla actividades y tiene asentamientos dentro de la provincia, o el impuesto a los sellos también podría llegar a ser otro ejemplo para mencionar. Y acá es donde mi idea era tratar, espero que este cuadro cumpla las expectativas, la idea es tratar de mostrar en lo que sería para el monotributo, que está dentro de lo que es un régimen simplificado, y lo que serían las sociedades o los autónomos, que entrarían dentro del régimen general, ¿no? En el monotributo, claramente es un régimen simplificado, y lo que se busca es que con la cuota del monotributo se engloben todos los conceptos, ya sea conceptos impositivos, que entraría IVA y ganancias, y conceptos previsionales, donde entraría la parte de jubilación y de obra social. Uno en el monotributo, ya lo vamos a hablar en un poquito más de detalle, pero uno se categoriza en una escala y paga un monto fijo. Siendo una sociedad o siendo un autónomo, sí ya va a tener que hacer presentaciones por los distintos impuestos. Y después la parte de impuestos provinciales, tocando puntualmente ingresos brutos, la realidad es que ahí no hay una distinción, digamos, ya sea para las sociedades o para el monotributista, tiene que darse de alta en este régimen, dependiendo ya sea cuál régimen, me refiero al contribuyente local o convenio multilateral. Hay ciertas particularidades de régimen simplificado dentro de capital federal o alguna exención, depende de la actividad, pero bueno, es un impuesto que con el pago del monotributo no se suple. Y acá entramos en lo que sería la parte de qué es un costo y qué genera resultado, ¿no? Y acá una aclaración respecto al IVA, porque el IVA es un impuesto que la realidad es que está pensado para que no sea un costo. De este tema por ahí van a ahondar más el miércoles que viene, cuando hablen de la parte de costos de proyecto, toda la parte del costeo, pero es una aclaración importante hacer, porque en realidad el IVA justamente lo que hace es grava el valor agregado que le genera a cada uno, ¿no? El IVA de por sí es un impuesto que tendría que dar siempre saldo pagador, salvo algunas excepciones. En el caso del monotributo no se ve, pero bueno, en el caso de autónomo sí. Y la realidad es que lo que uno hace es sacar una posición entre el impuesto que generó al vender menos el impuesto que generó al comprar. Y por eso es que digo que generalmente da un saldo a pagar, pues la realidad es que uno realiza compras y ya sea porque presta un servicio o porque vende un bien, le agrega valor a lo que hace. Entonces, en ese agregado de valor es el impuesto justamente al valor agregado que uno produce. Después todo lo que es la parte de ingresos brutos es un costo, se tiene que tener en cuenta dentro de la estructura de costos. Lo que es la cuota del monotributo también se podría llegar a tener dentro de la estructura de costos, lo mismo con ganancias, que obviamente cuando uno habla de lo que ganó, habla neto de ganancias, ¿no? Que volviendo al monotributo, no es una línea aparte a considerar, sino que estaría dentro de la cuota del monotributo.
Y ahora entrando un poquito más en detalle en lo que es el monotributo. Como les había dicho, el monotributo es un régimen simplificado, está pensado para pequeños contribuyentes, que lo que hace justamente es sacar una cuota mensual que incluye los componentes que les mencioné recién. Y nada, para incluirse lo que hay que ver es los distintos parámetros que plantea el monotributo, en qué situación estamos y en base a eso categorizarlo, ¿no? El monotributo está pensado entre la categoría A y la K. Para lo que es venta de prestación de servicios, estamos categorizados entre la A y la H. Las últimas 3 categorías aplican únicamente a venta de bienes. Los límites anuales que se establecen anualmente se actualizan. Actualmente, para el 2020, el límite anual que tenemos es 1.700.000. Estos montos obviamente están redondeados, no son exactos. Ahora le vamos a dar la tabla a continuación, pero bueno, es 1.700.000 hasta la categoría H, y la categoría K cierra en 2.600.000. Y bueno, adicional a los parámetros de facturación, que es lo que usualmente nos miramos, hay otros parámetros más que hay que contemplar, que es, bueno, el de cantidad mínima de empleados lo dejé porque justamente es un cambio que se produjo en el monotributo, que actualmente no se requiere una cantidad mínima de empleados. Pero después hay que tener en cuenta qué superficie tenemos afectada, qué consumo de kilowatts tenemos y cuánto pagamos de alquileres anualmente. Y acá es donde tenemos la escala esta, que seguramente muchos ya la conocen, donde, como pueden ver, están de la categoría A a la categoría K. Estos son los montos, donde, por ejemplo, para servicios, el 1.700.000 estamos hablando de 140.000 pesos aproximadamente por mes. Y bueno, acá es donde entramos un poquito está el impuesto, que justamente, si se fijan, el impuesto integrado se compone de la parte de la línea de impuestos, que sería ya sea o para la locación de la venta de bienes o la locación de prestación de servicios, y después tenemos la parte de SIPA, que sería la parte jubilatoria, y la parte de obra social. Y acá es donde están los parámetros, ¿no? Por ejemplo, nada, yo mirando el ejemplo de alquileres de vengados, estamos hablando de 313.000 pesos anuales en las últimas 4 categorías. La realidad es que estamos hablando de 26.000 pesos por mes. Entonces, por ahí, si bien el parámetro de ventas nos puede dar en alguna escala, no podemos olvidar que si pagamos más de 26.000 pesos de alquiler, estaríamos fuera del monotributo, ¿no? Para los que son profesionales independientes, prestación de servicios, la realidad es que la parte de alquileres o de energía eléctrica o de superficie son 3 parámetros que por ahí no se suelen evaluar tanto, porque por ahí no se paga un alquiler, se presta el servicio de la casa de uno, el consumo es un consumo hogareño, pero bueno, cuando ya estamos pensando en un servicio, por ahí que se necesita una infraestructura mayor o una venta de bienes, son parámetros que no son menores y hay que considerarlos. Y después hay un punto que también generalmente es un tema en lo que es venta de bienes, es el precio unitario máximo. Para este año, el precio unitario máximo son 29.119,56, como ven ahí en la tabla. Y la realidad es que es un precio, que muchos opinamos que ya está desfasado, que AFIP lo va actualizando, pero bueno, hay muchas actividades que quedan por fuera del monotributo porque el precio unitario de los bienes que venden está por encima de ese monto. Perdón que se trabó. Ahí está. Bueno, acá un detalle más sobre el monotributo. ¿A qué se refiere? Digamos, el ingreso bruto es lo que se produce, ya sea por la venta de bienes o la prestación de servicios, de las operaciones que hacemos por cuenta propia o por cuenta ajena. Digamos, todo lo que nosotros facturemos desde el monotributo se considera un ingreso bruto nuestro. Y es importante que las recategorizaciones se hacen de manera semestral. Las hacemos en julio y las hacemos en enero. La idea es que cuando uno se para, por ejemplo, en enero, lo que mira son 12 meses para atrás lo que facturó. 12 meses para atrás es año aniversario, ahí está aclarado, porque
la recategorización de enero es sencillo, que hablamos del año calendario anterior. Pero cuando estamos recategorizándonos en julio, tenemos que tener en cuenta la facturación del 30 de junio para atrás un año, ¿no? Del 1 de julio del año anterior al 30 de junio del año corriente. Esto es un punto importante porque muchos cometen el error de pensar que es un año calendario. Y después también otro detalle menor, pero que aplica, que al momento de facturar, además de poner la fecha de facturación, uno tiene que colocar la fecha de prestación del servicio, por ejemplo. Entonces, AFIP toma a qué periodo corresponde el servicio que prestó, independientemente de la fecha de facturación. Y bueno, y además de analizar los parámetros de facturación, desde ya tengo que analizar el resto de los parámetros, ¿no? Si yo venía pagando un alquiler que estaba dentro de los parámetros, pero con la actualización del alquiler quedó fuera, es un indicio por el cual tengo que subir de categoría o de salirme del monotributo, si es que estoy en la categoría máxima. Nada, esto es, bueno, el punto nada, eso sí es importante que cuando evalúen, que lo evalúen de manera correcta, porque muchas veces pasa que hay gente que queda excluida, la exclusión no es automática, el sistema te deja seguir facturando, y después sí viene el problema cuando hay una reclamo a AFIP con su pretensión, que vamos a ver en unas slides más, pero bueno, generalmente es una contingencia bastante alta. ¿Quiénes son los que no pueden ser monotributistas? Bueno, acá tenemos tres puntos a considerar. Bueno, uno es que no puedes vender productos por más del tope de los 29.000 pesos. No puedes realizar más de 3 tareas, más de 3 actividades de manera simultánea o tener más de 3 locales. Y después acá la otra restricción es que en los últimos 12 meses no tuviste que haber hecho importaciones, ya sea de cosas muebles o de servicios, para comercializarlas con posterioridad. Ahí uno quedaría excluido de la posibilidad de ser monotributista por un año y recién ahí podrías darte de alta. Y bueno, dentro de las causales de exclusión, si bien están puestas acá de manera detalle, y de hecho en la página de AFIP lo pueden buscar y tienen este detalle más allá de esta presentación, nada, se va resumiendo un poco en lo que estuvimos hablando recién, ¿no? Que si la suma de mis ingresos excede al máximo de la categoría máxima disponible, quedo fuera del monotributo. Si la superficie que ocupo o el costo de alquiler supera los topes, también quedo excluido. Siempre estamos hablando de los topes máximos, ¿no? Porque si tengo una categoría más alta en la cual puedo recategorizarme, lo peor que me podría pasar es pasar a una categoría más alta, ¿no? Pero cuando estoy en la última, es donde corro el riesgo de quedar excluido. Cuando supero el precio máximo unitario de venta. Acá hay un punto que es gracioso a veces, pero es importante tenerlo en cuenta, que es que digamos, siendo el monotributista, obviamente tenés que tener un nivel de gastos en relación al nivel de ingresos que estás declarando, ¿no? Hubo un caso que salió en el diario, que la AFIP salió a fiscalizar a los contribuyentes monotributistas que habían viajado al Mundial de Rusia, ¿no? Nada, claramente, salvo que tuvieran una declaración de bienes personales que soportara ahorros para poder usar en el viaje, claramente un monotributista clase B, que tiene una facturación no tengo mínima en relación al costo del viaje, obviamente que no tiene forma de demostrarlo, o que por lo menos a priori parecería no tenerlo. La AFIP salió a fiscalizar y hubo muchísimas exclusiones del régimen simplificado. Relacionado con este punto, viene también a la gente que tenga depósitos bancarios superiores a los ingresos que tiene su categoría, ¿no? Desde ya puede tener una justificación, pero bueno, es un punto que AFIP lo ve. La realidad es que hoy en día, desde que el monotributista hace facturación electrónica, desde que existen regímenes de información de compras y ventas para las sociedades, ¿no? Si bien el monotributista no declara sus compras y sus ventas, bueno, sus ventas sí cuando factura, ¿no? Pero sus compras no las declara, la realidad es que el que le vendió al monotributista, que seguramente es una sociedad, o por lo menos en las compras que le hizo a sociedades, la sociedad tiene la obligación de presentar un régimen de ventas. Entonces, como que AFIP ya
automáticamente hace cruzamientos que le permiten inducir algunos de estos puntos. Después, bueno, obviamente, quien haya realizado importaciones de bienes o servicios en los últimos 12 meses, que era uno de los puntos que habíamos mencionado en otra slide. Quienes tengan más de 3 actividades o tengan más de 3 lugares de explotación, ya sean locales o oficinas, pero puntualmente se refiere a temas más que nada de locales. Quien realice prestaciones de servicios y se haya categorizado como venta de producto. Esto es más que nada por si alguno quiere tener la picardía de tener un tope más alto. En lugar de tener 1.700.000 de servicios, pasar al tope máximo de la última categoría. La realidad es que si el fisco lo detecta, te excluye del régimen. Quien haya realizado operaciones sin haber facturado, que este se relaciona mucho con el punto de las acreditaciones bancarias. Y después, relacionado con el punto que habíamos mencionado de los gastos mayores a los ingresos de la categoría, hay una proporción, una relación que tiene AFIP que te dice que no podés tener compras y gastos en los últimos 12 meses que sumen más del 80% de tus ventas de productos o más del 40% cuando se trata de prestación de servicios. Y después, bueno, quien está incluido dentro del registro público de empleadores con sanciones laborales por un tema más justamente de penalizar este tema que más que otra cosa. Y bueno, y acá lo puse ahí un poquito más marcado porque es importante que se lleven esta foto, es que en el caso de estar excluidos del monotributo, más allá de que tengan alguna penalización, de que por un tiempo no puedan volverse a adherir al sistema y demás, la realidad es que el fisco va a venir con una pretensión del 21% del monto facturado en concepto del IVA y del 35% sobre el ingreso bruto también en concepto de ganancias. Y acá lo vuelvo a decir porque creo que es importante que todos lo consideren, que el fisco te deja seguir facturando. Si uno se excede la categoría, no es que el sistema no te permite facturar. Nos ha pasado en el estudio que han venido casos de que le llegó un requerimiento 2 o 3 meses posteriores reclamándole estos conceptos sobre la facturación desde que había quedado excluido 2 o 3 meses atrás. La realidad es que el monotributo, como les decía antes, no tiene un IVA adicional. El monotributista factura únicamente su ingreso sin considerar el IVA. Y en este caso te estarían asimilando, excluyéndote del monotributo, te estarían asimilando a un responsable inscripto, ¿no? A un autónomo, y por eso es que te reclaman el 21% del IVA en adición a lo que facturaste, no es que te lo llevan para atrás, y bueno, y el 35% de ganancias, o bueno, depende de la categoría en la que caiga el contribuyente, puede ser un poquito menos, pero bueno, el concepto de ganancias. Esto sí es, nada, me tomé un ratito más porque creo que sí es importante que lo consideren, y ahí es un poco donde yo digo que realmente hay que analizar todos los parámetros y ser consciente de todos los parámetros para justamente manejarse dentro de los ámbitos del monotributo si es que es la opción que eligen. Bueno, acá como final de lo que es monotributo, hay algunas actividades, como es la venta los alquileres de muebles o inmuebles que quedan exentos de pagar la cuota del monotributo previsional, pagan únicamente la parte de la cuota impositiva, lo mismo en los menores de 18 años, lo mismo en los que están dentro de otros regímenes previsionales, que ahí entra el caso, por ejemplo, de una persona que esté en relación de dependencia y que por su condición de empleado tenga descuentos y su empleador esté haciendo contribuciones de jubilación y de obra social. En este caso, si esta persona por un proyecto personal, una innovación, necesita realizar facturas, se podría dar de alta en el monotributo solamente pagando la cuota impositiva. En ese caso, cuando se dan de alta, el sistema mismo les pregunta y tienen que colocar cuál es el quit del empleador por el cual hacen los pagos, cubren los pagos de jubilación y los pagos de obra social. Después, bueno, también como ejemplo pone el tema de las sucesiones indivisas que continúan con
lo que hacía un sujeto adherido al régimen del monotributo. Y bueno, quienes se jubilaron dentro de una ley específica, que son los jubilados anteriores a junio del 94. ¿No? Esos últimos dos puntos son como más específicos, pero creo que sí, tanto el primero, que estés dentro de otro régimen previsional, o que estés alquilando un inmueble, que a veces pasa que uno tiene una inversión y, bueno, tiene un departamento y lo ponen a alquilar, en ese caso se puede dar de alta un monotributo, que es totalmente permitido, pero no tendría que pagar la cuota previsional. Bueno, y acá entramos un poquito en lo que es autónomos, que sería la opción sencilla o más simple, como dije al principio, para los contribuyentes para el cual el monotributo ya les queda chico, ya sea porque no cumplen algún parámetro o por alguna otra consideración que hayan realizado, como les decía, un tema comercial o bueno, un tema de que la actividad específica es mejor realizarla de manera dentro del régimen general. Bueno, y acá lo que tenemos es que el autónomo, a diferencia del monotributo, si bien paga un monto mensual fijo, que es el monto de autónomos, el monto de autónomos le cubre únicamente dos conceptos, la parte de jubilación y de obra social. La parte del IVA y de ganancias va por separado y el autónomo tiene la obligación de presentar sus posiciones de IVA y anualmente su declaración jurada de ganancias, donde en su declaración jurada de ganancias entra ya por el régimen general y tiene ingresos de distintas categorías, ya sea ingreso por relación de dependencia, ingreso por ejercer la actividad de autónomo, ingreso por renta de alquileres. A todo eso después ya se toman en cuenta los montos no imponibles, las deducciones especiales y sobre eso se tributa. Lo que es ingresos brutos sería lo mismo que para el monotributista. Acá está la opción de contribuyente local o convenio multilateral, que después la voy a mencionar de manera más detallada. Y acá, una cosa que sí yo agregué, que no lo había mencionado en el monotributo, es que el monotributo emite comprobantes de letra C, mientras que el autónomo tiene que emitir con IVA discriminado, que sería el comprobante A, cuando le factura a responsables inscriptos, o cuando le factura a un consumidor final o demás, ahí ya emite una factura comprobante B, pero sí en su posición de IVA tiene que traer el IVA incluido en la factura B, o bueno, declarar el IVA facturado en la factura A, ¿no? Y hacer la posición que habíamos dicho del crédito fiscal, que producto de las compras que tuve, contra el débito fiscal de las ventas que realicé y declarar la posición. Acá a nivel de ejemplo, también al igual que el monotributo, estas son escalas públicas, se pueden googlear y sin problema las pueden ver más a detalle. Hay grupos de actividades, lo que es la tabla 1 hace referencia más a lo que es dirección de empresas. En ese caso van a ver si en algún momento la opción es la de constituir una sociedad. El director titular de la sociedad tiene la obligación de darse de alta en autónomos y de acuerdo a los ingresos que tenga, se va a considerar dentro de la categoría 3, 4 o 5, que son las que marcan los ingresos menores a 15.000, entre 15 y 30 o mayores a 30. Después está la tabla 2, que en realidad se mencionan las actividades que no se incluyen en la tabla 1 y sí está teniendo en cuenta lo que es locación de prestación de servicios. También poniendo parámetros menores o mayores de 20.000 pesos y el importe mensual. La tabla 3 ya habla de todo el resto de las actividades. Entonces, acá entraría todo lo que es la parte de venta de bienes. En realidad, en estos montos mensuales se actualizan 2 veces al año, en marzo y en septiembre. Generalmente coincide con el momento en que se actualizan las jubilaciones. Y bueno, estos son los montos actuales de las categorías de autónomos. Al igual que el monotributo, cuando nos paramos en la parte de autónomos, hay que hacer una categorización, pero esta categorización es anual y lo que se hace es ver el ingreso que se obtuvo en el año inmediato anterior, ¿no? En el caso, obviamente, que uno esté dentro de, por ejemplo, de prestación de servicios en la categoría mayor a 20.000 pesos, salvo que venda menos de 20.000 pesos en el año,
nada, no tiene que hacer nada, digamos, si su categoría sigue la misma, no hay que presentar algo, se hace automático, digamos, el fisco entiende que uno sigue la misma categoría, es algo que se recategorice. Entonces, bueno, ahí hay que tener en cuenta que estar tributando por la categoría que corresponda. Y después, hago una aclaración también adicional, es que cuando uno realiza más de una actividad, hay que ver las actividades en conjunto y tener en cuenta en qué categoría corresponde categorizarse. Hago un poquito para cerrar el tema de autónomos, alguna aclaración adicional del IVA y de ganancias que ya la realicé en las slides anteriores, pero bueno, el IVA se paga mensualmente, se presenta la posición neta entre el débito fiscal, que es lo que generamos al vender, y el crédito fiscal que generamos al comprar. Y acá un agregado que no lo mencioné antes es que si yo tengo retenciones o percepciones, son un crédito que lo tomo a cuenta del IVA. Retenciones son las que me hacen mis clientes. Esto generalmente sucede cuando se le vende a una empresa grande, el fisco nomina agentes de retención del IVA, que generalmente son las multinacionales. Y bueno, cuando uno le presta un servicio a una multinacional, al momento de pagarte, te puede llegar a generar una retención de IVA que la puedes tomar a cuenta del impuesto, de tu posición, o las percepciones, que ahí las percepciones sí, agentes de percepción hay bastantes más, y bueno, eso también es un proveedor, por ejemplo, no sé, el servicio de una obra social, que en su factura me perciba IVA, o algún proveedor de servicios también, de algún servicio público, la luz, el gas. Cuando uno pide factura discriminada de IVA, generalmente hay conceptos de percepción de IVA que no es un gasto, sino que es un crédito que van a tomar en la posición del IVA. Y después acá hay algo importante por ahí para que también tengan en claro, en el caso de ganancias, la realidad es que el monotributista paga mensualmente su cuota y no hace más nada. El autónomo tiene que presentar su posición anual, y en esta posición anual se toman en cuenta los ingresos que tuvo, y el autónomo, al igual que las sociedades, tiene la posibilidad de deducir los gastos necesarios para desarrollar su actividad. Y acá hago un freno en gastos necesarios. Es una de las pocas palabras que dejé resaltada o subrayada en esta presentación, porque muchas veces sucede que confundimos el gasto necesario y nada, es claro que un profesional que trabaja desde su casa, internet es un gasto necesario, un proporcional de la luz es un gasto necesario, pero la compra en el supermercado con los pañales del pequeño no es un gasto necesario, ¿no? Entonces, o por ejemplo, en algún momento me tocó ver algún autónomo que dentro de sus gastos personales ponía, no sé, 30 facturas de carga de combustible. Toda la familia facturaba el combustible a nombre de la persona, pedía una facturada, y la realidad es que no le dan las horas del mes para cargar 10 tanques de nafta, ¿no? Entonces, bueno, esas son todas cosas que lo menciono, o el colegio de los chicos no es un gasto necesario tampoco, ¿no? Hay que ser realmente, si bien el autónomo no tiene no lleva una contabilidad como una sociedad, o no lleva libros como una sociedad, sí, ante una fiscalización uno tiene que poder mostrar qué gasto se dedujo y ser coherente con el servicio que presta o, bueno, la actividad que desarrolla. Y después, bueno, el autónomo sí lo que tiene es que una vez que declara ganancias el primer año, se establece una posición, un monto a pagar, y a partir de ese primer año hay 5 anticipos que se pagan de manera bimensual, y esos anticipos son un pago a cuenta de la posición del año siguiente, ¿no? Generalmente en ganancias, bueno, este año se prorrogó por el tema de aislamiento, pero generalmente las declaraciones juradas de ganancias se presentan en mayo, y a partir de la presentación de mayo ya se empiezan a pagar los anticipos que se van a usar para el impuesto que declare en mayo del año siguiente, ¿no? Que es el año en curso. Eso también es importante, obviamente que autónomos esto no lo tienen. Bueno, ahora toca la parte de ingresos brutos, que es una parte muy entretenida, que es un impuesto que genera a veces algunas quejas por, bueno,
es un impuesto difícil de manejar cuando uno tiene actividad en más de una jurisdicción, sobre todo. Pero bueno, básicamente lo que dice el impuesto es que cualquier persona que realice una actividad económica, ya sea monotributista, autónomo o en una sociedad, tiene que pagar ingresos brutos. Claramente el ingreso bruto es un gasto, tiene que estar dentro de la estructura de costos de todos nosotros. Y lo que tiene que ver es, depende en qué actividad estoy categorizado, el porcentaje que pago. Es un impuesto provincial, como habíamos hablado, y acá hay que tener en cuenta cómo me tengo que inscribir, ¿no? Si yo presto servicios o vendo bienes en una única jurisdicción, soy un contribuyente local. Se le llama jurisdicción, la realidad es que Capital Federal es una jurisdicción y provincia de Buenos Aires es otra, ¿no? Digamos, dentro de lo que es, se podría llamar provincias en lugar de jurisdicciones, pero justamente para no prestar confusión de que capital y provincia son otras, de manera más técnica se le llama jurisdicción. Cuando desarrollo en más de una jurisdicción, como podría ser capital y provincia, tengo que adherirme dentro del convenio multilateral, donde voy a poner como jurisdicción sede, donde tengo mi asentamiento, digamos, mi actividad principal, mi domicilio legal. Y acá donde hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Que la alícuota que voy a pagar va a depender de dos cosas. De qué actividad desarrollo, no es lo mismo el que tiene ingresos por alquiler, que el que presta un servicio, que el que actúa como intermediario, que el que vende un bien, y también va a depender en qué jurisdicción estoy parado. Hay jurisdicciones que hasta por un tema de promoción dan atenuaciones de alícuotas, exenciones, justamente para atraer proyectos. Y bueno, nada, eso es más un tema 100% provincial. Cada provincia anualmente saca su código fiscal donde, nada, hace algunas exenciones, hay actividades, por lo general las actividades industriales, con algún tope de facturación, pero tienen exenciones. Y después acá lo puse abajo como para contemplarlo, es que Ciudad de Buenos Aires a los monotributistas les da la opción de hacer un régimen simplificado y sacar hacer como un pago mensual fijo, como hacemos con el pago del monotributo, para cubrir el concepto de ingresos brutos. Esto está bueno, la verdad que simplifica mucho a la hora también de presentar sus declaraciones juradas, porque pagando el monto fijo, la cuota fija de la categoría, ya quedarían eximidos de presentar ingresos brutos. Y después también es cierto que Capital Federal, para todos los profesionales, estamos exentos en el pago de ingresos brutos. Hay otras exenciones, como les decía, las de actividades industriales, pero bueno, hay que ver en cada caso si es que algo más aplica como para contemplarlo. Bueno, acá el convenio multilateral es bastante más complejo que una slide, pero traté de poner los puntos básicos para que se lleven. La realidad es que el convenio es, como les había dicho, cuando uno desarrolla actividades en más de una jurisdicción. El primer año lo que uno hace es tributa de manera directa, asigna directamente si la venta se perfeccionó en Capital, se perfeccionó en Buenos Aires, se perfeccionó o se prestó, ¿no? Pues me refiero a la prestación del servicio, donde el servicio se prestó, o donde se perfeccionó la venta es donde se realizó la venta, ¿no? La entrega de la mercadería. Y acá, bueno, hay un tema que es un poco controversial, porque las provincias no solo mencionan que hay que hacer referencia al perfeccionamiento de la venta, sino también a la incorporación de riquezas, ¿no? Porque si yo estoy en Capital, tengo un local en Capital de ropa, por ejemplo, y viene alguien de Neuquén, viaja hasta Capital, me compra la mercadería y se la lleva en su auto a su local de ropa, están las posturas en las que dicen que yo, como le vendí a alguien de Neuquén, tendría que estar inscrito en Neuquén. Nada, ese es un tema que es muy peleado, y si bien todos se están inclinando más a esa visión, sí es un tema a analizar en el caso de cada uno, si es que la actividad que van a desarrollar o que están ideando desarrollar involucra más de una jurisdicción. Y
Y acá, como les decía, el primer año uno asigna en base a dónde produjo la venta, ¿no? Dónde prestó el servicio o dónde realizó la venta. A partir del segundo año, digamos en junio de cada año, lo que se hace con el convenio multilateral, se analiza la actividad del año anterior y se saca un coeficiente, que ese coeficiente va a estar alimentado de dos partes, un coeficiente de ingresos y un coeficiente de gastos. Básicamente lo que hay que revisar es todos los ingresos que tuvieron, en qué jurisdicción se dieron, digamos, en qué jurisdicción se clasifican, y todos los gastos que tuvieron, en qué jurisdicción se clasifican, ¿no? Y desde ahí se saca el coeficiente tanto de ingresos como el de gastos, se totalizan en uno. Y ahí, por ejemplo, no sé, si yo presté servicios, tengo mi sede base en Capital y mi jurisdicción adicional en Buenos Aires. Presté servicios, mitad en Capital y mitad en provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, tengo 0,5 y 0,5. Pero todos mis gastos están en Capital, porque la oficina mía está en Capital, porque mi cuenta bancaria está en Capital, porque los empleados están en Capital, o porque yo no tengo empleados, pero desarrollo mi actividad 100% en Capital. Ahí estaríamos teniendo el coeficiente de ingresos 0,5 y 0,5. Y el coeficiente de gastos 1 en Capital. La sumatoria de esa me va a dar que mi coeficiente para ese año en curso va a terminar siendo 0,75 para Capital y 0,25 para Buenos Aires. Y acá un poquito también para, si ya son menos cuarto, me fui un poco por las ramas en detalles, pero bueno, lo que es el saldo a favor, ahí lo que les dejo para tener en cuenta es que si están dentro de lo que es convenio multilateral, tengan en cuenta que, de acuerdo a las jurisdicciones donde están dadas de alta, más allá del impuesto que declaren, muy probablemente generen saldos a favor, porque el sistema está pensado y está armado para que se generen saldos a favor y una vez que tengan el saldo a favor puedan gestionarlo, digamos, de manera preventiva no se puede hacer nada, pero van a tener CIRCREV, que son percepciones bancarias. Aclaro que son percepciones, porque es cierto que cuando uno ve el débito en el banco, lo primero que hace es llamar a su ejecutivo de cuenta y decirle las cosas más feas que se les ocurran, porque cree que el banco le está cobrando un gasto, y esto no es un gasto, esto es un pago a cuenta que se va a aplicar en ingresos brutos, ¿sí? Es un crédito, así como hay empresas, así como está la compañía de luz o de gas, que el Estado los nombra, en las provincias más que el Estado, ¿no? Los nombran como agentes de percepción, a los bancos también los nombran como agentes de percepción. Son parte de los malos de la película que hacen percepciones. Entonces, en estos casos, ya sea si generan un saldo a favor por percepciones de CIRCREV, por percepciones que nos hagan los proveedores o por retenciones que nos hagan los clientes, dependiendo de qué jurisdicción se trata, hay mecanismos que uno como contribuyente puede hacer, ya sea para pedir que me atenúen las alícuotas, para pedir algún tipo de exención y hasta podría ser para pedir una devolución de saldo a favor. Desde ya cuando uno pide una devolución, tiene una fiscalización atrás, entonces es importante que tengan todo prolijo y sean ordenados, pero por lo general para lo que es una atenuación de alícuotas o una exención, cada jurisdicción tiene su requerimiento y sacan certificados que tienen un plazo de vencimiento, pero bueno, se puede ir manejando el saldo a favor. Pero sí es importante no dormirse, porque a veces pasa que uno se anota en una jurisdicción y después no tiene actividad y esa jurisdicción te empieza a percibir a través del CIRCREV. Hay jurisdicciones más fuertes a nivel de recaudación que otras, entonces es un punto que les recomiendo mínimamente considerarlo a la hora de darse de alta y ponerle un ojo fuerte a los saldos a favor. Y bueno, acá un poquito como para terminar la presentación, yo ahí les dejé 4 puntos que me parece que son importantes, más allá de los impuestos que lo son muy importantes. Creo que para que un proyecto sea exitoso, más allá de la idea, que obviamente es el punto de partida, es importante tener un control de lo que sucede, tener un buen tablero de comando con indicadores que nos permitan ver si algún margen se dispara, si algún costo se está desalineando con lo que habíamos considerado. Tener un buen cash flow, porque la realidad es que si bien hay negocios que son operativamente rentables, financieramente no lo son.
Entonces hay que estar atento en el ciclo del negocio, si son ciclos estacionales, tener un buen cash flow y generar ahorros para los meses que sepamos que el negocio no va a ser lo mismo que fue en los mejores meses. Tener un orden administrativo, porque la realidad es que a nivel impositivo, para todos los aspectos, ¿no? Pero a nivel impositivo, yo siempre digo que uno puede tener una fiscalización y tener herramientas de defensa siempre y cuando haya sido ordenado. Si uno, no sé, no guarda los comprobantes, cuando ya hay la obligación que hay de guardar los comprobantes por 10 años, que no es una obligación del Código Civil, la realidad es que si uno fue desprolijo, no tiene un orden de lo que declaró y demás, cuando hay una inspección no sabes ni qué mostrar. Pero si vos, por ejemplo, sos contribuyente de convenio y fuiste ordenado en el armado del coeficiente y tenés todo el detalle, y nada, te va a venir una fiscalización y podrás discutir de un criterio, de otro, por qué asignaste una venta a un lado, no asignaste a otro, pero si tenés un coeficiente puesto a dedazo porque porque no sabías qué poner o porque, bueno, perdiste las cosas, no sabes qué mostrar, la realidad es que estás en una posición bastante, nada, en inferioridad de condiciones y eso nos puede llegar a poner en una situación incómoda y hasta una situación de pérdida económica importante. Y después, el último punto, que bueno, va a dar un poquito el pie a la charla que van a tener el miércoles que viene, que se las recomiendo porque realmente es importante, es tener un control y un análisis de los costos, ¿no? No solo de los costos impositivos, de todos los costos que se relacionan en sus proyectos, que nada, cuando el proyecto es muy rentable y las cosas van bien, a veces uno tiende a no prestarle atención, pero la realidad es que cuando la situación, nada, se complica o, bueno, pueden haber desvíos que hagan que un proyecto que era súper rentable deje de serlo. O por ahí pueden haber desvíos que de agarrarlos a tiempo y entender el porqué les permitan reaccionar y cambiar la dirección en la cual venían realizando sus actividades, ¿no? Bueno, y acá estamos. Terminamos, perdón, acá se salió la presentación. Así que bueno, esto sería por hoy. Estamos en tiempo, así que Maru va a estar contenta. Buenísimo, sí, muy correcto el tiempo y además mucha luz sobre temas que suelen espantar, ¿no? Como que suele ser un lugar donde el emprendedor no conoce y tampoco le gusta entrar. Y creo que el transmitírselo en un lenguaje sencillo, simple y súper entendible es de muchísima utilidad. Así que te voy a aprovechar para, si te parece bien, contestar algunas preguntas. Dale, perfecto. Una de las primeras que lo comentaste, pero por ahí hacer un paneo general, es ¿qué son sociedades unipersonales? La sociedad unipersonal es a lo que llamamos autónomos, ¿no? El régimen impositivo permite que una persona física se dé de alta como responsable inscripto y ejerza su actividad, ¿no? Están las categorías que les mostré, que son las que tendrían que ver a detalle, a ver en qué régimen de autónomos y qué pago mensual tendrían que hacer, pero después a nivel impositivo se manejarían como una sociedad, presentando IVA aparte, presentando ganancias, no tienen la obligación de libros o la obligación de contabilidad como una sociedad, pero sí a nivel impositivo son muy asemejables. Bien, una que viene de la mano que es, ¿de qué depende que me anote como autónomo o como monotributista? Y depende de, digamos, para ser monotributista tenés que estar dentro de los parámetros que te fijan las escalas, ¿no? Ahí pongo rápido la escala, pero digamos, para ser monotributista, dependiendo si prestas servicios o vendes bienes, tenés que fijarte cuál es tu ingreso bruto anual, tenés que fijarte si tenés superficie afectada a los parámetros que dan, energía, digamos, tenés que fijarte bien en eso. Y si hay un parámetro, yo digo, hay un caso de que repasábamos hace un rato, donde decíamos, no sé, alguien tiene un alquiler de 30.000 pesos por mes, quedaste fuera del monotributo. Por más que factures 800.000 pesos por mes, prestás servicios, podrías ir a la categoría E, que son 834, pero si dentro de tus gastos está el de un alquiler que pagas 30.000 pesos por mes, quedas afuera del monotributo y ahí tenés que usar la opción del autónomo.
Bien. Una pregunta que me pareció interesante para los que no estamos familiarizados con el mundo, ¿se puede ser monotributista y autónomo a la misma vez o tengo que optar por uno o por otro? Se puede, de hecho, se puede para distintas actividades. Uno puede ser, por ejemplo, autónomo por ser director de una sociedad, entonces tiene la obligación de pagar autónomos, y después puede ser monotributista para desarrollar otra actividad. No, no puede ser las dos cosas para la misma actividad, ¿no? Eso creo que es la aclaración. Ok, perfecto. Pero una persona podría estar como autónomo y como monotributista con actividades diferenciadas. Sí, ojo, igual acá aclaro algo, digamos, dentro de lo que son las actividades, la actividad de director es una actividad muy específica, pero si no, sí habría que analizar bien. Por ejemplo, también se me ocurrió otro ejemplo que podría ser, yo tengo una propiedad que alquilo, por la cual me doy de alta dentro de lo que es el régimen simplificado y ejerzo mi actividad profesional y soy autónoma. No, hay ejemplos que se pueden dar, sí, claramente que sí. Bien. Sigo con el monotributo. ¿Algunas características del monotributo social? Y en realidad lo que es monotributo social es sí, es un capítulo más aparte a detalle para analizarlo, digamos, no va para lo que es el objeto de esta charla, que es más por un tema de emprendedorismo, me parece, pero sí, digamos, es una alternativa. Bien. Me meto en el mundo de ingresos brutos, que hay un montón de preguntas. Un ejemplo que es, si vendo en provincia de Buenos Aires a otra provincia, ¿debo pagar ingresos brutos a esa otra provincia? Depende, ahí vuelvo al mismo punto, digamos, claramente si la venta se perfecciona en la provincia donde estoy situado, podría uno, digamos, perfecciona, digamos, yo por ejemplo, el caso que di de la venta de la ropa, ¿no? Si yo tengo un local, vienen, lo buscan en mi local y se lo llevan, digamos, la realidad es que ahí es donde está la discusión de si corresponde que yo me dé de alta en Neuquén o no. A priori yo digo que Buenos Aires sería suficiente, pero sí es cierto que si ahí lo tienen que analizar bien en conjunto con su asesor en el caso de ser necesario, ¿no? Pero si yo tengo el 95% de mis ventas, se las hago a una empresa que está en Neuquén y la realidad es que es realmente significativo y yo le estoy agregando riqueza a Neuquén, habría que analizar si realmente no valdría la pena darse alta en Neuquén también. Bien, hay un montón de preguntas, Caro. Todo Sigo. lo que es impuestos es un mundo. Es un mundo, tal cual, bien. Pero son preguntas que me parece que orientan al resto. Acá alguien pregunta si un emprendedor está iniciando una actividad. ¿Es necesario que comience sí o sí por la primera categoría de monotributo y vaya cambiando a medida que va creciendo? ¿Y qué sucede? Eso es por un lado. ¿Y qué sucede si el emprendimiento va mal? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, la realidad es que el monotributista se tendría que dar de alta en la categoría que entiende que va a representar sus ingresos brutos anuales. Después están los dos momentos del año de recategorización, donde es el momento que tienen para mirar 12 meses para atrás y decir, facturé más, me subo de categoría o facturé menos y me permite bajarme. Acá lo importante es no jugar en el límite, porque si yo estoy en la categoría C y vendí para estar en la categoría E en los últimos 12 meses, nada, me voy a dar de alta. Después, lo que me va a pasar, que por eso yo hice un comentario en algún momento, que el monotributo es fácil de llevar para el que factura un promedio anual igual. Pero para el que tiene una facturación estacional, si bien puede haber meses en los cuales uno puede decir, yo estoy facturando un promedio que me da la categoría E, pero estoy pagando la C, al momento de recategorizarme, después me va a pasar que voy a estar pagando la categoría E, pero voy a tener un tope de facturación de la C, para no pasarme en la facturación anual. Es medio confuso y sí está bueno si algún emprendedor está pensando en el monotributo como opción, repasen bien este tema de detalle para saber cuál es el control que tienen que hacer cuando tienen facturaciones que no son proporcionalmente similares todos los meses. Bien. Además que también tiene que ver con
Preguntan si un emprendedor autónomo que inicia sin conocimientos de contabilidad en impuestos, ¿cómo es el sistema? Voy a leer algo que capaz que lo pronuncio mal, Colpi. Si lo puede manejar un emprendedor sin conocimientos o es inevitable pedir el asesoramiento de un contador. La realidad es que hay sistemas más sencillos que otros, el que mencionaron es uno, hay sin ánimos de hacer publicidad. Hay otros sistemas también que son bastante sencillos de uso, como es Contabilium o como puede ser Subio, que son sistemas que están pensados para ser fácilmente operables, pero no te hacen la liquidación. Digamos, necesitas un profesional que te la haga o mínimamente que te oriente y que te supervise. Bien, bueno, creo que hay algunas consultas más, pero vamos a ir cerrando el tema. Sí les digo, algunas consultas, que la charla queda grabada, así que pueden volver a repasar todo lo que dijo Caro en detalle. Va a quedar grabada y subida a las redes, así que la pueden consultar nuevamente. Le agradecemos nuevamente a Caro por dio luz a este tema. Y los invitamos a todos a contestar la encuesta que ya estamos circularizando por el chat, a poder inscribirse en las próximas charlas, que son el miércoles que viene, 4 de noviembre, sobre costos, que viene un poco de la mano de la charla de Caro, y el miércoles 11 de noviembre, como en el exterior, que también tema muy interesante. Agradecerle nuevamente a nuestra expositora y agradecerle a la Fundación Banco Itaú, al Centro Emprendedor de FADU, al Centro Emprendedor de Ciencias Económicas y al CESE por la posibilidad de realizar esta charla, y nos encontramos el miércoles que viene.